WhatsApp Business fue lanzada en el año 2018. Si bien es una aplicación muy similar al WhatsApp que ya conocemos, si tienes una empresa o eres un pequeño emprendedor, te va a resultar muy útil utilizarla, ya que cuenta con herramientas distintas al WhatsApp convencional que te ayudarán desde la atención al cliente hasta organizar las ventas de tu negocio. Así que si estás en este grupo, te invito a ver el video para que veas qué fácil es utilizarla. Lo primero será instalar el WhatsApp Business. Y una vez instalado, al abrirlo, en este caso yo tengo otro número vinculado a lo que sería el WhatsApp convencional y me pregunta si quiero utilizar el mismo número. En este caso voy a utilizar un número distinto. Entonces vamos a ingresar ese otro número y el resto de pasos son similares al otro WhatsApp. Una vez que terminamos, vamos a acceder a crear el perfil de la empresa. En este caso yo ya tenía un logo cargado, pero podemos cargarlo como cargaríamos nuestra foto de perfil en WhatsApp. Ingresamos el nombre del negocio o del emprendimiento y seleccionamos a qué categoría pertenece. Inmediatamente nos remite a crear nuestro catálogo de productos. ¿Sí? Si yo pulso aquí, ya podría agregar artículos. Pero bueno, esto no lo vamos a hacer. Y vemos que la interfaz es muy similar al WhatsApp de toda la vida. Tenemos chats, estados y llamadas. Vamos a terminar de completar el perfil. Aquí en descripción podemos poner a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros valores, en fin, lo que queramos. Luego podríamos poner la ubicación de la empresa. En este caso no tiene ubicación porque es una empresa online. Y luego podemos agregar los horarios de la empresa. De esta forma, las personas que accedan a enviarnos un mensaje por WhatsApp verán si en el horario que lo envían la empresa está abierta o si la empresa está cerrada, será contestado en otro momento. Podremos agregar también el correo electrónico, sitio web, si lo tuviera, y aquí nos aparecerían los productos que yo haya agregado al catálogo que vimos anteriormente, y tenemos la opción de vincular la cuenta con nuestras cuentas de Facebook o de Instagram. Vamos a hacerlo. La vinculación de estas cuentas puede ayudar a que yo comparta publicaciones desde esas redes sociales al WhatsApp o también para que los usuarios de estas redes sociales puedan acceder rápidamente a contactarme por WhatsApp. Aquí vemos que ya nos quedaron las dos cuentas de Facebook y de Instagram asociadas y lo que es el perfil nos conviene tenerlo lo más completo posible. Las notificaciones, el almacenamiento de datos, todo eso es igual a lo que sería el WhatsApp convencional. Lo único que vamos a ver aquí, que sí es distinto, es la configuración de respuestas automáticas. Aquí arriba en los tres puntitos vamos a ver que a diferencia del otro WhatsApp, tenemos una opción más que dice herramientas de empresa. Y vamos a centrarnos en mensajería. Vemos que tenemos la opción de configurar un mensaje de bienvenida, un mensaje de ausencia, respuestas rápidas y etiquetas. El mensaje de bienvenida, por lo general, lo seleccionamos para todos los usuarios que nos escriban y va a ser el mensaje inicial para darle la bienvenida a la empresa o negocio.
En este caso vamos a dejar gracias por comunicarte con Luma, ¿cómo podemos ayudarte? El mensaje de ausencia lo configuraríamos cuando no podemos responder los mensajes. Por lo general se suele configurar en periodos de vacaciones o también fuera del horario comercial de la empresa. Las respuestas rápidas son respuestas estándar a preguntas que suelen ser repetitivas y que con solo escribir una palabra nos aparecería la respuesta completa. Vamos a poner un ejemplo. La palabra clave o la palabra disparadora va a ser comprar. Y la respuesta que se va a emitir cuando yo escriba la palabra comprar va a ser ¿cuál es el producto en el que estás interesado? Con solo escribir comprar, automáticamente WhatsApp me la sustituye por esa frase. Por último, las etiquetas. Las etiquetas van a ser muy útiles para clasificar los clientes según los distintos estados. Y esto lo vamos a hacer directamente desde la misma conversación con el cliente. Entonces, esta conversación vemos que tiene una etiqueta verde. Eso quiere decir que el pedido está finalizado. Vamos aquí a etiquetas, vemos los distintos colores y cuál sería la clasificación. Supongamos que este cliente me hace un nuevo pedido, entonces yo lo que haría sería cambiar el color de la etiqueta por el de nuevo pedido, que es amarillo, y de esta forma yo puedo de un vistazo rápido visualizar cuáles son los clientes que tienen un nuevo pedido, cuáles son los ya finalizados e incluso puedo agregar etiquetas nuevas con criterios que a mí me sirvan. Y hasta aquí el video de hoy. No vimos absolutamente todos los puntos del WhatsApp Business, sino lo más importante y sobre todo las diferencias con el WhatsApp convencional. Déjame en comentarios si ya lo estás utilizando y en caso afirmativo de si te resulta útil para tu negocio o tu emprendimiento. De más está decir que si el contenido te resultó útil, estaría muy agradecida si te suscribes, ya que de esa forma estarías apoyando este contenido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.